Bueno, estamos en vivo. Gracias a todos y a todas por estar del otro lado. Eh, Hoy en este formato clásico de encuentro itinerante, charlando con escritores, escritoras, autores en general del ecosistema cultural. Eh, y hoy tengo el gusto acá de estar charlando con Alejo Shapire. ¿Qué tal, Alejo? ¿Cómo estás, Tomás? Gracias por la invitación. Por favor. Bueno, para quien no lo conozca, Alejo Shapire es periodista, especializado en cultura y política exterior. Reside en Francia desde 1995, fue colaborador de Página 12, así como de los suplementos culturales de La Nación y Perfil. Fue corresponsal en París del diario Crítica de la Argentina y desde el 2002 trabaja en la radio pública francesa. Es autor de La traición progresista, libro publicado por Libros del Zorzal y Edasa. Y bueno, tiene acá la gentileza de estar hablando con nosotros. Es un libro que yo leí hace muy poco, eh, y que de alguna manera es una batería de argumentos, de anécdotas y situaciones que dan cuenta de algo que quienes conservamos tal vez un rasgo de rebeldía en nuestra personalidad, percibimos cada vez de manera más clara. Y no es otra cosa que el abandono del progresismo o de ese sector, o al menos un sector de él, autopercibido como tal, de sus ideas fundacionales, por la adhesión que uno juzga reaccionaria de una mirada moralista de la política, la cultura y hasta las relaciones humanas. Más allá de eso, creo que el libro es efectivo y genera transferencia, sobre todo en aquellos que hemos vivido una progre vida, porque empieza narrando una herida, o al menos el duelo producto de, de una traición. Así que, para empezar, me gustaría, Alejo, preguntarte eh, acerca de qué te hizo decidir escribir este libro, tomar el riesgo y, bueno, finalmente publicarlo. Bueno, antes que nada, gracias por las generosas palabras sobre el libro. Mm, que este libro nació a partir de una crisis, de un momento en el que atravesé un desierto, en el que me sentía muy solo, en el que me di cuenta de que la gente que me rodeaba, no solo la gente material, sino los autores que me habían acompañado y que escribían en mi época, mis contemporáneos, se iban alejando de mis preocupaciones y sobre todo del enfoque. Es decir, que me di cuenta de que ya no compartíamos más una misma visión de lo que es la libertad, de lo que es el racismo, de lo que es la persecución, de lo que es los valores en la cultura. Fue una constelación de lucecitas que se prendieron rojas y me dijeron, acá hay un problema. Si hay que fecharlo, tiene que ver con el momento en el que yo, después de haber, como señalabas, escrito durante mucho tiempo para Página 12, sobre todo para el suplemento cultural y en especial para libros, había podido hablar con muchísima libertad y a partir de un enfoque que era mío, el mío, de quien se había formado con las figuras tutelares de la izquierda europea, latinoamericana, y me di cuenta de que el día que planteé hablar sobre el antisemitismo que estaba creciendo en Francia, en los años 2000, y no pude porque esta vez no se trataba de skinheads de ojos azules pegándole a los judíos en la calle, sino gente que a su vez había sido y es víctima de racismo. Me di cuenta de que había un problema porque era lo más grave que estaba ocurriendo en las calles de Francia, de París,
desde la Segunda Guerra Mundial. Empezaban a matar a judíos porque eran judíos, simplemente. Y entonces me di cuenta de que cuando propuse un artículo hablando de este fenómeno, estaban de acuerdo de hablar de racismo, de hablar de antisemitismo, pero cuando expliqué más en detalle cómo ocurría eso en las calles, quiénes eran los que perpetraban los ataques, a mí dijeron, no, entonces no se puede. No se puede porque Gaza, porque Israel, por lo que hace en su momento Sharon. Yo digo, en una discusión con mi editor, le digo, pero se trata de judíos en los que le están pegando en la calle, judíos franceses a los que les pegan en la calle, niños. Es decir, en el país que colaboró en la deportación de decenas de miles de personas y no se puede hablar del tema. Y ahí me di cuenta de que había un problema y me di cuenta de que no solo tenía que ver con el tema del antisemitismo, sino que era algo mucho más vasto. Era que mi familia política había ido renunciando a denunciar el oscurantismo religioso, el antisemitismo, el racismo, si sentía que estratégicamente servía a sus intereses. Y me di cuenta, y lo confirmé cuando en el 11 de septiembre había una parte de la izquierda que festejaba los atentados, que cómo podía ser que gente que consumía la cultura de la ciudad más cosmopolita de Estados Unidos festejara la bomba de inocentes de todas las nacionalidades, de todos los credos, hecho por fanáticos religiosos oscurantistas que habrían matado a ellos mismos por ser progresistas, pertenecer a minorías religiosas, sexuales y demás. Y les recordaré a todos a Eve de Bonafini en Argentina festejando esto como una especie de venganza. Entonces me di cuenta de que yo tenía un problema con el lugar de donde venía y me sentí excluido, me sentí huérfano. Y con el tiempo me fui dando cuenta de que quizás no era yo el que me había alejado traicionando a esa familia política, sino que yo había sido traicionado, o una parte de lo que yo pensaba que era el progresismo y la izquierda había sido traicionado por esa gente. Y empecé a darme cuenta de que estábamos ante un fenómeno creciente de valores trastocados, que la izquierda se volvía cada vez menos reconocible, que empezaba a amar la censura, a amar la moralina, a establecer que los criterios para juzgar una obra ya no tenían que ser ni estéticos, ni transgresores, ni demás. Ahora era importante no ofender a nadie, era importante estar del lado incluso de los regímenes más atroces con las minorías, como eran el de Irán, si eso significaba estar contra Estados Unidos por antiimperialismo. Y entonces empecé a reflexionar sobre todo esto y tratar de unir los puntos que hacían que toda esa gente estuviese defendiendo regímenes totalitarios que perseguían a minorías de todo tipo, y en una familia en la que yo ya no me reconocía para nada y que estaba dispuesto a poner en evidencia. Hay un libro que yo leí paralelamente al tuyo, que lo tengo acá, que es de Eduardo Minutela y María Noel Álvarez, del siglo XXI, Progresistas fuimos todos, que es interesante porque toma como objeto de estudio las revistas de semanarios de los años 90, aquellos que las vivieron se acordarán mejor, 23, que empezó siendo 21, la única que sobrevivió hasta el día de hoy es Noticias, y ahí empieza siendo como un raconto de aquello que se entendía por entonces como progresismo, ¿no? Pero queda muy claro a lo largo del desarrollo del libro, de investigación, de cómo el progresismo es un concepto, por un lado, polisémico y por otro lado, mutante, en el sentido que ha ido mutando a lo largo del tiempo. Y quería saber si vos tenías pensado una definición al respecto para saber de qué hablamos cuando hablamos de progresismo y, por lo tanto, de la traición. Yo traté de tener cuenta en el libro de esta polisemia que remarcás, en el sentido de que
por momentos hablo de progresismo, por momentos hablo de izquierda, por momentos hablo de socialdemocracia, por momentos hablo de izquierda radical, trato de encontrar todos los matices. Si tenemos que definir lo que entendemos por progresismo hoy, yo diría que es más bien no tanto una lectura materialista en el sentido marxista, que cree en el progreso y de la humanidad en la lucha de clases, sino la transformación de la crítica de lo que es el capitalismo en su formato cultural. Es decir, que hoy el progresista no es alguien que se mete en una fábrica para tratar de crear conciencia social entre sus eh, colegas, camaradas, como lo quieran llamar, compañeros, sino que es alguien que más bien se mueve en el ámbito de los medios, universitario, que tiene un consumo cultural muy particular, una mirada, sobre todo una mirada del mundo en el que se siente que está del lado correcto de la historia y que tiene un montón de amuletos, de fetiches que le dan un barniz ideológico a su manera de ver el mundo y que reconoces sobre todo a través de lo que pueden ser los productos hollywoodenses, es decir, tenés a todos estos millonarios que hacen superproducciones, viven en la opulencia más extraordinaria, estamos muy lejos del obrero que se mete en la usina, pero que se sube una vez por año a recibir un premio que le va a agregar 20 millones de dólares más para ampliar su casa, y te explica cómo es el mundo, lo que es la injusticia, por quién hay que votar, lo que está bien, lo que está mal. Y bueno, todo esto forma parte, es la parte más visible de este iceberg, que es un movimiento sobre todo cultural, porque se manifiesta en los medios y en la universidad, es decir, todo este neopuritanismo que estamos viendo y esta nueva censura que estamos viendo, sobre todo está impulsada por lo que son los medios de comunicación y el ámbito universitario, los campus universitarios, primero en Estados Unidos, después en Europa, y luego se está extendiendo por América Latina, son la vanguardia de esta limpieza que te dice todo lo que es correcto, que pretende abolir todo lo que es el pasado, ser tabula rasa, y te explican finalmente que Platón es un blanco eurocentrista, que Washington es un racista más, que todos los padres fundadores de Estados Unidos, como tenían esclavos en esa época, hay que juzgarlos desde el prisma del presente y hay que eh, terminar con eso. Es decir, proponen un revisionismo histórico y una óptica de este mundo sui generis, que se olvida de todo el pasado, que pone en la hoguera a todas las lecturas, todas las películas que han pasado a ser... por eso la cultura es el motor principal, y propone simplemente crear una nueva humanidad bajo el signo del antirracismo y donde el gran culpable es el hombre blanco heterosexual. Me pasa mucho, Alejo, no sé si a vos te ocurrirá igual, que el término corrección política es muy cómodo para señalar algo que existe y que indudablemente eh, in- molesta o aliena. Ahora bien, me es incómodo el tema de la incorrección política. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, me parece que jactarse de la incorrección política me parece algo de mal gusto, en todo caso uno lo es y ya está, pero sobre todo veo, y creo que algo de eso se señala en el libro, que hay muchos racistas, homófobos y falsos transgresores que buscan refugiarse también en esa dicotomía de la corrección y la incorrección política. ¿Qué te pasa a vos al respecto? Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, yo me puse en un lugar muy incómodo, que es incómodo para mí, que es al haberme separado de esa familia ideológica, evidentemente al darle munición a los que critican a mi familia de origen, paso a ser
catalogado como alguien de derecha, ver de extrema derecha, porque sería alguien que comparte los valores que están diametralmente opuestos. Y es cierto que se invoca la incorrección política para ser neonazi. Es decir, vos ves si el semanario de la extrema derecha francesa, Minute, histórico, se autopresenta como una publicación políticamente incorrecta. La incorrección política es un paraguas en el que se meten cualquier tipo de gente, sobre todo gente que pretende tener una especie de incorrección política que permite cosas racistas, homofóbicas, y no solo no comparto, sino que el progresismo no lo haga lo suficiente. Los chinos meten 1 millón de musulmanes en los campos de concentración. El progresismo es el que se calla o no le importa, ni siquiera está enterado cuando hacen lo mismo en Birmania. El progresismo es el que no dice nada cuando en Irak tiran a los homosexuales de las terrazas de los edificios. Yo no es que critico o soy incorrectamente político porque pretendo usar ese pase para hacerme el chistoso y decir cosas insoportables. No, la incorrección política tiene que ver con transgredir el nuevo orden que se está estableciendo. Vos hablabas recién de las revistas de los 90, en la que yo participé. Yo escribí para varias revistas, me formé en TEA, en Buenos Aires, participé en todo lo que fue la movida cultural de los años 90, era alguien que iba a las fiestas, a los eventos, al paracultural, a todo eso. Soy alguien que viene de ahí y justamente lo viví muy mal porque sentía que me quedaba solo. Y, y la incorrección política sirve para decir cualquier cosa. Yo prefiero no utilizarlo por lo general, la corrección política, porque me he dado cuenta de que es un comodín utilizado para decir cosas realmente fascistas. Y Alejo, en esto que vos describí, que al mismo tiempo está descrito en el libro, de cómo del prohibido prohibir del mayo francés a, a este progresismo, para seguir hablando de progresismo, que pareciera ser que está todo el tiempo proponiendo una pedagogía del bien, protocolizando los vínculos humanos, promoviendo la cultura de la cancelación. ¿No ves, así como te ocurrió a vos, dentro de ese mismo progresismo, o no del mismo, ¿no? Pero ¿no se podría hablar de que es una facción del progresismo y hay otro progresismo que está muy dispuesto a dar este tipo de debates? Yo diría que están pasando dos cosas. A ver, yo más bien dividiría dos familias de izquierda. Una que es la tradicional, de la que yo sigo identificándome, es decir, una izquierda emancipadora, anticlerical, antirreligiosa, pro minorías, que cada uno haga con su cuerpo, con su arte, lo que se le cante el culo, que el Estado no se meta, que la iglesia no se meta, que la mezquita, que la sinagoga, que nadie se meta. Estoy a favor de promover la igualdad sexual de todas las minorías de manera real, no solo en el papel. Y yo creo que existe sobre todo esa familia, pero ha sido superada por otra. Es decir, si yo bien me adscribo a esa familia antitotalitaria, esta familia antitotalitaria está enfrentándose con otra familia que es la que está ganando, y esa es la familia antiimperialista. ¿A qué me refiero? Es decir, es una nueva familia que nace en las universidades de Estados Unidos a partir de la herencia de los pensadores franceses como Foucault, Derrida. Por eso escuchamos todo el tiempo hablar de desconstrucción entre esta gente, de esas universidades elitistas que retomaron a esos autores franceses que en Francia mismo
habían caído en desuso porque los franceses estaban dando cuenta en las universidades que el Gulag era real, que la primavera de Praga tenía cosas muy importantes que decirle sobre lo que era el modelo soviético, y ni hablar de lo que fue el desplome del modelo soviético y de la caída del muro de Berlín. Bien, cuando ocurre todo esto, hay una nueva familia de izquierda que empieza a abrevar en los textos de estos filósofos franceses que te comentaba, en el movimiento descolonial. Esto es muy importante. Por eso estamos viendo que las estatuas empiezan a tirarse abajo. Por eso Hugo Chávez le pide a Cristina Kirchner que saque la estatua de Colón. Por eso resurgen, y todo esto viene también de la herencia del movimiento cívico estadounidense, pero no necesariamente de lo mejor, no de Martin Luther King, sino de la Nación del Islam y Luis Farrakhan, es decir, los separatistas, los segregacionistas, que todos tienen en común que tienen como motor el resentimiento histórico, un revanchismo, y en nombre del relativismo cultural, en nombre de que hay que acabar con la cultura del hombre blanco heterosexual dominante, hacen que todo lo que no sea eso es necesariamente fantástico. Entonces, lo que combatían cuando lo hacía la Iglesia Católica, se lo permiten, y mucho peor cuando lo hace el integrismo religioso islámico, y por eso el progresismo va a participar en el concurso de caricaturas del Holocausto. Es decir, vos tenés ahí a gente, humoristas progres occidentales, que incluso ganaron premios, yendo a Teherán a reírse del el peor genocidio de la historia. Esa otra familia, la antiimperialista, es la que festeja la caída de las Torres Gemelas, porque dice, bueno, ahora que ya no tenemos a Moscú, necesitamos una fuerza un poder de fuego. Y ese poder de fuego que perdimos con la caída de la URSS, lo encontramos en el islamismo, en el Estado Islámico, en Al-Qaeda, en toda gente que dice, ellos te van a decir que, bueno, no comparten por ahí su modo de vida, pero es otra cultura, hay que entenderlo, de todas maneras fue la CIA la que fabricó a esta gente, pero bueno, son los principales enemigos del imperialismo, y tenemos que entender que por ahí no ven las cosas como nosotros, no tenemos que ser eurocentristas, no tenemos que ser occidentalistas, y tenemos que entender que son sus formas genuinas de combate. Bueno, esa es la familia antiimperialista que está conquistando todos los espacios en desmedro, en detrimento de la otra familia en la que yo me sigo reconociendo. Es decir, para sintetizar, la última familia que está ganando ha reemplazado la guerra de clase, la lucha de clases, por la lucha de razas. Claro, en un plano... Y eso... Sí, decime. No, y eso para mí es muy problemático, porque si vamos a volver a juzgar a la gente en función del color de su piel, en función de cómo coge, me parece que estamos en problemas, porque eso ya se hizo en la historia. Incluso con las mejores intenciones, si vos juzgás a la gente no por lo que hace, sino por cómo nació, es muy problemático. Claro. No, de alguna forma, vos en algún momento me lo comentaste, esta idea de que así como Trump juzga que el origen mexicano, inmigrante, ilegal o no ilegal, es un problema o es un sujeto para señalar, desde el otro lado se hace algo muy parecido, como, no sé, en este caso el hombre blanco o lo que sea. Pero bueno, supongo que es la peligrosidad de disolver la identidad de individuales en una identidad colectiva, ¿no? Como si uno estuviese preso también de una generalidad de la que no puede salir. Hay algo que a mí me parece central en las discusiones contemporáneas, que me parece que está muy poco tomado, que es el tema de las redes sociales. Sobre todo el efecto que hubo entre el cruce de redes sociales y discursos emancipatorios. Creo que muy rápidamente aparecieron, muy rápidamente transformaron nuestras maneras de hacer política, de proponer consignas y hasta de pensar.
y yo veo mucha gente acusando a la otra de estar manipulada por las fake news, pero uno no podría hacer nunca esa acusación sin reconocer en primera instancia que uno también puede ser víctima o probablemente lo haya sido de las fake news. Y por lo tanto la subjetividad de uno queda preso también tal vez de una mentira. Pero más allá de esto, me gustaría preguntarte sobre el rol de las redes sociales en esto que intentamos de construir la deconstrucción, tal vez, y sobre todo, ¿cuál es el lugar que vos le ves a los intelectuales, a las intelectuales, por supuesto, en el tiempo de los influencers? A ver, voy a tratar de responderte las dos cosas que decías. Primero, lo de Trump. Eh, Cuando yo te hablaba de esa familia de la izquierda que era la que estaba ganando el terreno, ganando la batalla de ideas, es la que lo hace a través de lo que se llaman las identity politics, ¿ok? Es decir, eh, centrar la batalla política en la identidad de la gente, resumir a la gente en función de su color de piel, de su pertenencia étnica. Y esto Trump lo entendió muy bien. Trump no es alguien que encarna la vieja derecha dura, incluso el viejo fascismo estadounidense. Donald Trump es alguien que no tiene nada que ver con esa vida evangelista que puede sí encarnar Pence. Es un hombre que le gustan los excesos, que viene del mundo de Hollywood, que está en su salsa con prostitutas. No es un WASP tradicional. Y Trump entendió muy bien lo de las identity politics y dijo, bueno, yo voy a usar los mismos recursos y me voy a dirigir a mi tribu. En un mundo tan tribalizado políticamente, dijo, yo voy a ser el jefe de la tribu que se siente rezagada porque demográficamente está perdiendo la carrera en Estados Unidos, y recuperó todos los recursos lingüísticos y todas las herramientas utilizados por los militantes. Trump utiliza Twitter como nadie, y no es para nada casual que en estos días le hayan bajado la cuenta a Trump, que le hayan impedido por primera vez tuitear una noticia del New York Post que tenía que ver con Joe Biden y su hijo. No es para nada casual que que se debata al mismo tiempo lo que dice Trump y dónde lo dice, y las plataformas intervengan. Las plataformas han dejado de ser meramente una línea telefónica donde vos podías decir lo que querías, han pasado a ser editores de contenidos donde decían qué es lo que se puede escuchar. Eso es muy problemático porque no sabemos finalmente quién decide qué. Es decir, finalmente los que no estén de acuerdo con Jack en Twitter porque no comparten su visión del mundo no van a poder expresarse y van a tener que ir a una red de extrema derecha como Parler, y cada uno va a hablar en su propia burbuja para su echo chamber. Eso es muy problemático para la discusión, para el debate. Y es cierto que el formato mismo de las redes sociales, que premia lo efectista y el discurso muy polarizado, es un problema, porque vos tenés a gente que siempre va a tener que siempre va a ir hacia la ultranza para, por un lado, ganar seguidores, y al mismo tiempo no va a estar contento con decir cosas matizadas o reconocer que el otro puede tener razón, porque su tribu no lo va a dejar hacerle esto. También es muy significativo la creación del novio en Argentina, donde el gobierno y una persona que todo el día tuitea exclusivamente un lado del espectro ideológico decide que va a ser policía de lo que se dice en los medios. ¿Con qué criterios? ¿Desde cuándo el gobierno decide cuándo que una información es auténtica o no? Y legisla sobre eso. Es muy, muy peligroso esto. Pero la misma tecnología no es neutra. En YouTube, que es una de las herramientas más utilizadas por los jóvenes, aparte de TikTok, funcionan estos algoritmos que si vos, por ejemplo, querés averiguar
cómo ser vegetariano, en 2 clics te propone cómo ser vegano. Y en un clic más te propone una teoría conspirativa. Es decir, los algoritmos están hechos para llevarte al extremo. Y eso hace que la polarización, en una época donde ya la gente no pasa tiempo leyendo demasiado libros de papel, gordos, molestos, y privilegia algo que dura segundos y hace de clic y da su opinión al universo, se alimenta lo peor de nosotros. Es decir, una cosa narcisista, el atajo intelectual, el linchamiento público, saca lo peor de nosotros. Es una lástima, porque como herramienta es fantástico. En este momento estamos hablando cada uno en su casa, en medio de una pandemia, y podemos hacerlo de una manera súper fluida y gente de todas partes del mundo puede escucharnos, pero es de doble filo. No, no, me imagino que sí. De hecho, hay muchas discusiones al respecto, porque cómo regular la fake news, o sea, cuando hay ahora algoritmos de inteligencia artificiales que pueden redactar una fake news, cuando el test de Turing, ese que está diseñado justamente para que un humano no reconozca si está hablando del otro lado con una máquina o con una persona, se ha pasado ya hace muchos años. Realmente vivimos una época tremenda desde la incertidumbre que hay hacia adelante. Y muchas veces por eso me da lástima que no se esté discutiendo o que en agenda no sea tan importante este tipo de discusiones, porque el futuro de cualquier emancipación o la especulación que uno tenga sobre una posible emancipación, un progreso, eh, o cualquier ideal progresista de izquierda que uno tenga, va a pasar por esta plataforma, va a pasar por el futuro del trabajo, va a pasar por los cambios estructurales, retomando a lo mejor alguna visión más de izquierda clásica. Sin embargo, las redes sociales, que llegaron para quedarse, han producido un cambio cognitivo muy importante, y por momentos me parece muy subestimado. Me parece ingenuo por momentos, como vos decís, dejar el futuro de estas conversaciones eh, al, no sé, al destino de los algoritmos secretos que muchas de estas plataformas, que son empresas privadas con intereses, ponderan discusiones por sobre otras. Entonces, supongo que en este ciclo de charlas y de conversaciones que han tocado distintos tópicos, tiene un poco como objetivo desinhibir y promover la sana sospecha sobre algunas verdades de cabotaje que andan ahí polulando por las redes. Ahora bien, a mí me gustaría preguntarte sobre, sobre algo que dijo Carlos Godoy en este ciclo, que lo entrevistó Nancy, que decía que uno de los problemas de la corrección política, decía él, es que no impedía que el mal se siga ejerciendo. Y yo, de hecho, le agregaría que todo lo contrario, que muchas veces los promueve. Y cómo, lejos de incomodar, esa corrección política aliena y es el caldo de cultivo de monstruos de ultraderecha. Yo creo que Argentina en ese sentido es una burbuja, pero que no está fuera de este fenómeno, pero sí me parece que se evidencia mucho en Europa, en Estados Unidos. ¿Ves algo de esto al respecto? Sí, el debate está trabado porque, como te decía recién, en la tribalización de los discursos, cada uno habla para su propio club y es considerado un traidor si trata de tener una discusión genuina y reconoce parte de lo que dice el otro. Nadie quiere transformarse en un paria de su propia familia. El precio es muy alto en la academia, es muy alto en la prensa, y en esto que se ha dado a llamar la cultura de la cancelación se paga con el trabajo. Esto no es un chiste. Profesores pierden sus puestos en las universidades, periodistas dejan de escribir en medios y pasan a formar parte de listas negras, actores dejan de actuar y
en este contexto matás cualquier tipo de autocrítica, de ambigüedad y todo lo que es sano de nada, de no estar alineado con un pensamiento. Esto es pésimo para el debate. Y lo que es peor es que cuando vos te callás, para que no te acusen de ser esa cosa horrible que es el enemigo, porque te acusan por ahí, nada, de lo peor, de ser sexista, de ser racista, de ser imperialista, porque decís algo en disonancia con el discurso preponderante en tu propia familia, dejas un vacío, y ese vacío solo se anima a atacarlo el que está del otro lado completamente. Es decir, habla realmente la extrema derecha para responderle. Porque no está inhibida, porque no le importa tres carajos que lo traten de fascistas. Y eso es lo que está pasando con la polarización. Tenés, por un lado, a esta especie de tapa, de presión social muy fuerte a través de quienes manejan el poder simbólico, que es los medios y la academia, y luego los políticos, porque ahí termina. Es muy interesante seguir en ese sentido el camino que hace el lenguaje inclusivo. Es decir, cómo aparece, cómo va subiendo hasta convertirse en la norma, cada vez más, cómo termina en las instituciones. Que cuando vos tenés a la estupidez tomando el poder, a este neopuritanismo tomando el poder, y te callás para no ser considerado un disidente problemático, te aparece un tipo como Bolsonaro, te aparece un tipo como Trump, que se cagan en todo ese entramado cultural policial y sacan un rédito político que dice cosas inaudibles, y mucha gente dice, bueno, para mí es una bocanada de oxígeno esto. Y aparte, estos dos polos se retroalimentan, se sirven sus intereses. Por un lado tenés a los antifa en Estados Unidos, y por otro lado tenés a Trump. Y los antifa necesitan a Trump y Trump necesita a los antifa. Porque para Trump es mucho más difícil combatir a alguien que le llega por el centro. Y por eso terminaron poniendo a Biden. Porque del otro lado tenías al Squad con Ocasio-Cortez, con Ilhan Omar, con toda esta gente que encarna el ala más radical de la izquierda estadounidense, que le venía como anillo al dedo a Trump. Y con Bolsonaro es lo mismo. Bolsonaro llega y lo primero que hace, y en Hungría pasa lo mismo, en Europa pasa lo mismo. ¿Qué es lo primero que atacan? La universidad, los medios. Es esa pelea por el discurso. Y bueno, y hay algunos que nos hemos quedado ahí calladitos porque no hay que, y esto es lo importante, no hay que hacerle el juego a la derecha. Entonces todo el mundo se queda callado. Entonces, ¿sabes qué? El que va a venir a hablar no es la derecha, es la extrema derecha, que no tiene ningún tipo de inhibición. Y entonces, como hay periódicamente elecciones, quedan esos dos polos. Entonces, bueno, sí, la verdad que en un sistema del espectáculo político, de la sociedad del espectáculo, que premia a le da el cargo más importante del mundo a un personaje de reality show, como Trump, es muy lógico que ocurra. Totalmente, totalmente, totalmente. Vos sabés que cuando pensaba en esta conversación que íbamos a tener, eh, pensaba en un tema de Silvio Rodríguez, se llama Y Mariana. Y en el tema de Silvio Rodríguez dice, la tolerancia es la pasión de los inquisidores. Me pareció tremendo cómo Silvio Rodríguez haya incluido, ¿no?, esa estrofa en la canción. Y lo que se hace evidente, me parece, es que nadie ejerce el mal en el nombre del mal, sino que siempre se hace en el nombre del bien. Eh, Creo que un poco lo ha contestado esta pregunta a lo largo de la conversación. Creo que uno está acostumbrado
a cierta cobardía, eh, a gente que te confiesa en privado cosas que jamás lo haría en público. Disculpa, Eh, esa es una constante. Si hay algo que a través del libro he exactamente. escuchado, es, yo tenía estas ideas, lo intuía y no había logrado ordenarlas. Y me Bueno, sentía uno de esos huérfanos que se tienen que callar en el laburo, que se tienen que callar eh, cuando trabajan en el periodismo o en la academia o en las reuniones familiares, porque permanentemente tienen que padecer esa superioridad moral, que es una forma de fascismo, donde acallás a todas las voces. Vos fijate cuál es el argumento que utiliza el progresismo, es luchar contra el discurso de odio. ¿Quién puede estar en contra del odio? Nadie está a favor del odio. Ahora, ¿quién define qué es el odio? Porque el odio siempre es el otro. Es decir, eh, si vos te pones como autoridad de definir qué es el bien y el mal, el odio y el amor, y le das un rango ya sea gubernamental, como el que está teniendo esta Defensoría del Pueblo que se dedica a decir cuál es el discurso aceptable y cuál no. Si vos ves en nombre de la lucha contra el odio autores como J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, llegaron a cancelar, ¿entendés? Algo que nos podía parecer hasta estúpido, donde siempre trataba de poner al personaje minoritario, ya sea de la India, ya sea homosexual, o sea, si gente como ella en el cine, es, los nuevos es, Oscar. es excluida, si la gente trabaja para su editorial, se niega a sacar su último libro de la mamá de Harry Potter, ¿cuál es el límite de considerar lo que es un discurso de odio? ¿Sabes qué? Es como el estalinismo. La purga es exactamente la misma mecánica y eso se están dando cuenta ellos mismos. Que se corre día a día la frontera de lo que se puede decir y lo que no se puede decir, restringiéndose. Y es una carrera permanente de pureza. Estos neopuritanos están, Conservadores. se terminan matando entre ellos. Sí, sí, es muy gracioso, igual a mí me causa risa por momento el giro conservador de gente autopercibida progresista, pero al mismo tiempo yo reivindico el pensamiento como un hacer y al mismo tiempo estoy advertido sobre que los intelectuales son capaces de las mayores frivolidades, pero no me deja de sorprender el fenómeno, por eso en algún momento introduje la palabra rebeldía, la obediencia. La obediencia de muchas personas a priori inteligentes, a priori de izquierdas, que han adherido nada, a ciertos gestos, a ciertos valores que yo lo ubico en la reacción, en el conservadurismo. Eh, y no me deja de sorprender ese fenómeno. Al mismo tiempo no me deja de sorprender, y este ciclo que fuimos haciendo, entrevistando a gente como Alan Pauls, como Martín Coban, como Ariana Harwitz, Rodrigo Cañete, Ana María Yuba, gente que toda su vida ha vivido, yo me identifico con esa educación sentimental de manera progresista, cómo empiezan cada vez a advertir y a sentir la incomodidad de un discurso que te deja de incomodar, que te empieza a producir incomodidad y que te empieza a parecer peligroso. Eh, Creo que a lo largo de esta conversación vos lo dejaste muy claro cuáles son los mecanismos por los cuales un intelectual puede ceder a las presiones, ¿me entendés?, de un mainstream, de una moral. Todos sabemos que las morales nacen viejas. Así que esa pregunta creo que ha sido contestada a lo largo de esta conversación. Pero por último, me gustaría cerrar esto, porque el formato
lo requiere. La verdad me quedaría hablando. Y es que me gustaría hacerte un pequeño ping-pong, algo trillado, pero que me parece también fundamental para conocerte, ¿no? Un poco más. Así que me gustaría preguntarte, en primer lugar, por una película. A ver, eh, no te voy a hablar necesariamente de las mejores películas, pero sí las que tienen que ver más con lo que estuvimos hablando. Me parece que Team America de, eh, de los creadores de South Park, o Tropic Thunder, la película creo que se llama Una película de guerra de Ben Stiller, hablan muy bien y con mucho humor, y esto me parece lo fundamental. Frente a esto que estamos viviendo, frente a esta nueva moralina, estos nuevos curas, estos nuevos humoristas que se han convertido en curas, ¿Lo viste? pasa, bueno, frente a ellos el humor es la mejor arma. Y estas dos películas muestran exactamente cómo, ya sea los actores de Hollywood se han convertido en, en gente que te habla desde un púlpito, o, o todo este doble discurso hipócrita de lo que es la cultura esta del woke, es decir, donde todo se juzga a través de esta moralidad superior supuesta. ¿Un libro? Un libro, también sobre el mismo tema, y es un libro, no voy a decir nada original. A mí me pareció muy importante el libro, que sé que mucha gente lo odia, que es En defensa de la ilustración de Steven Pinker. Creo que es un libro que va completamente a contramano de alguien que también viene de la izquierda y que también encuentra muy problemático el giro que ha tomado esta izquierda, donde te habla de cómo los progresistas son los principales eh, enemigos a la hora de reconocer el progreso de la humanidad. Les diría que es a quien no ha escuchado hablar del libro, que lo encuentra en cualquier librería, ha sido un bestseller y la verdad que te ayuda a poner en perspectiva dónde estamos parados hoy, y es paradójicamente muy optimista como libro. Bien. ¿Un consejo que te hayan hecho, que te hayan dado? A ver, yo recuerdo pocos, pero uno para la gente que escribe, que me suele ayudar, es escribir con el corazón y corregir con el cerebro. Bien. Y por último, me gustaría preguntarte, esta pregunta se le hicieron a Charly García, y es un personaje que a mí me fascina, y es, ¿a cuál de los argentinos revivirías para tener una conversación, para tomar un café? Uy, um, no se me ocurre nada más obvio y evidente que Borges. Que Borges, Sí, Borges. Hernán Corera me contestó lo mismo. Cualquiera que haya leído el libro de Bioy sobre Borges sabe que este, una conversación con él podía llegar a ser muy divertida y muy sabia. Perfecto. Alejo Yapire, gracias por pasarte por Encuentro Itinerante. Espero que la hayas pasado bien. Y bueno, ojalá nos podamos ver alguna vez, contactar, si no lo permite la presencialidad. Y te mando un abrazo grande. Muchas gracias por la invitación y te mando un abrazo a vos también. Hasta luego.